Bienvenidos a la comunidad cristiana de Catedral de la Alabanza. Una iglesia que cree en que el mensaje del Evangelio impacta integralmente al hombre y la mujer en sus tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra visión es impactar a la sociedad en todos sus campos y esferas con el mensaje transformador del reino de Dios. Un mensaje de buenas nuevas, actual y basado en los principios de Dios que permanecen vigentes para este tiempo. Nuestra forma de lograrlo es a través de los grupos de crecimiento y hogares de paz, instancias donde las personas se reúnen para ser atendidos, edificados y aconsejados en los valores que se desprenden de la palabra de Dios. La familia ocupa un lugar importante en nuestra comunidad. Somos una iglesia compuesta por familias, por lo que constantemente estamos capacitando a esposos y padres, hijos y jóvenes, niños y ancianos. A través de nuestra fundación Redes de Esperanza, desarrollamos una importante acción social, principalmente entre la infancia y una labor enfocada en la prevención del abuso sexual infantil. Junto con ello, el programa Puertas de Esperanza desarrolla una sólida labor en hospitales de la región metropolitana, asistiendo a los padres de niños que sufren enfermedades terminales. Las artes tienen un espacio importante en Catedral, a través de los distintos grupos musicales, el teatro, la danza y variados proyectos audiovisuales, sonido y multimedia. También nuestros niños son atendidos por un equipo de trabajo especializado en la capilla infantil, donde con técnicas y métodos apropiados, los pequeños son instruidos en principios y valores que entregan fundamento para sus próximos años. Nuestros ancianos tienen una acción especial en el programa Manantial de Esperanza, donde encuentran un espacio de reconocimiento y apoyo. Nuestros grupos juveniles desarrollan planes de intervención social y reuniones de inspiración, con el propósito de equipar desde adolescentes a jóvenes mayores para los desafíos actuales. Para los pastores José y Flor Ferrada y su equipo pastoral, es una alegría decirles: bienvenidos a la familia Catedral de la Alabanza. Amada iglesia, juntos nuevamente un domingo especial, un domingo de iglesia, un domingo de amor, un domingo de novedades, un domingo de unción y de bendición, para que nos pongamos de acuerdo entre todos. Ya llegamos al 21 de marzo. Este es un domingo especial que el Señor tiene cosas preparadas. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes donde estén en este minuto. Están en Santiago, están en Chile, donde estén. Somos iglesia y estamos juntos en un culto de oración. Le damos la bienvenida al Señor a lo que va a hacer con nosotros el día de hoy. Escuchemos y adoremos a nuestro Padre Celestial. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh grandioso, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te
Si el sol se va y la noche cae, tú eres el que me guía. Si me alcanza la tempestad, tú eres mi refugio. Si el mar me sumergiera, sé que Dios me salva y me hace respirar y me hace andar sobre las aguas. Señor,
Qué maravilloso momento de alabanza y de adoración. Saber que nuestro Dios está con nosotros siempre, nos está acompañando, nos está buscando. Él sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos. Él conoce y está junto a nosotros a cada momento. Es por eso de que este minuto importante es para que nos saludemos. Estamos a la distancia, pero nos tenemos que saludar, nos tenemos que abrazar. Sabemos que somos una iglesia, sabemos que en definitiva, donde estemos, tenemos que estar conectados. Busquémonos los unos con los otros. Somos un fuerte abrazo, un saludo, no solamente de los que estamos en este minuto propiciando este culto para ustedes de manera especial, sino que nuestros pastores. Hay un tremendo abrazo, un tremendo saludo de nuestros pastores de manera permanente. Todo el presbiterio orando por la iglesia, todo nuestro liderazgo, un saludo para todos fraternal. Qué ganas de estar unidos de la mano y juntamente saludarnos y motivarnos en este nuevo día y este nuevo domingo. Pero no ha sido un domingo fácil, ni un tiempo fácil, ni una semana fácil. Tenemos hermanos que están enfermos. Tenemos hermanos que han tenido problemas de salud producto de la pandemia y tantas otras cosas. Se ha puesto delicado nuestros adultos mayores, se han puesto delicados los niños. Y no solamente un tema de salud física, sino que también ha sido un tema de salud mental. A todos nos ha afectado. Es por eso que tenemos que orar, tenemos que estar unidos en oración, tenemos que preocuparnos los unos de los otros, orar por las cargas que Dios ponga en nuestro corazón, porque por algo es lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y en lo que estamos proyectándonos. Por lo tanto, ¿qué tal si en este minuto todos en conjunto, en la casa, donde están, en el trabajo, los que les tocó hacerlo, dedicamos un minuto de oración al Señor para pedirle por aquellos hermanos que están enfermos, declarando sanidad, declarando que el Señor está haciendo una obra y que todo tiene un propósito? Juntos como iglesia le rogamos a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, porque estamos en el hueco de tu mano. Gracias, Señor, porque conocemos que tú eres el que tiene el control de toda nuestra vida, de nuestra familia, Señor, de todo lo que nos tenemos, de todo lo que hacemos. Señor, de manera especial como iglesia queremos orar por nuestros enfermos, por nuestros hermanos que tienen un problema de salud, la salud física, la salud psicológica, Señor. A todos nos afecta, Señor. Te rogamos de manera especial que les toque su cuerpo, toque su vida, toque su corazón, Señor. Que los abrace donde estén, que sientan la unción del Santo Espíritu con ellos, levantándolos y acompañándolos a cada instante. Es por eso, Padre, que te pedimos de manera especial por ellos y aquellos que no hemos tenido esas dolencias, danos la fortaleza para acompañarlos, danos la sensibilidad para buscarlos, danos la necesidad de estar juntos en oración para que hagas un milagro. Habrán testimonios, muchos testimonios habrán, justamente reconociendo cómo estás con nosotros y cómo nos acompañan. Padre, declaramos sanidad especial a la iglesia, incluso a aquellos que no te conocen, porque aquellos que no te conocen, Padre, a través de estas instancias te conocerán y declararán de tu amor y de tu fidelidad sin entender, porque no es cosa de letras ni cosas humanos, es cosa de Espíritu del Señor. Es por eso, Padre, que confiamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué maravilloso momento es la oración, es conectarnos en esta solicitud como iglesia. Qué fuerza poderosa. No hay nada que pueda con ello, nada que pueda con ello. Amén. Nada que pueda con ello. Bueno, tenemos avisos y momentos importantes que estamos viviendo como iglesia. Por lo tanto, es el minuto de recordarlos, que ya lo sabemos, los tenemos presentes, pero son importantes. En primer lugar, nuestras cápsulas diarias. Acordémonos que son instancias tremendamente importantes de oración permanente diaria. Las tenemos a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 20 horas. Por lo tanto, tenemos estas cápsulas de oro que tenemos que siempre estar atentos a recibirlas. Y si no las recibimos, pidámoslas. Abajo aparece número de teléfono para pedirlo. Si no lo logramos apuntar, tenemos a nuestro líder, tenemos a nuestro pastor, pero busquémoslas, están disponibles. Muchas veces la tecnología nos ayuda para que llegue el mensaje, pero a veces también nos hace una mala jugada. Seamos nosotros también los interesados, los preocupados de buscar estas cápsulas, que son momentos de instancias, de bendición para todos. ¿Por qué? Porque el mes es de la obediencia y esas cápsulas nos dan insumo, nos dan alimento para poder tener la consagración
que nos hemos propuesto como iglesia para ello. En segundo lugar, tenemos nuestros ayunos semanal. Acuérdense la importancia que nos han dado nuestros pastores y nuestros líderes siempre por estar ayunando un día a la semana. Solo un día a la semana nos compromete, a lo menos, nos compromete para estar unidos en esta guerra, en esta permanente guerra espiritual. Nosotros necesitamos estar unidos. La oración, ¿cómo mueve la oración como iglesia? Ayuno un día a la semana. Seamos comprometidos con lo que nos invita nuestro liderazgo, nos invitan nuestros pastores en ese mismo sentido. Y por favor, informémoslo también. Informémoslo a nuestro liderazgo. Él quiere saber, nuestro liderazgo, nuestros pastores, cuál es el día. ¿Por qué? Para poder ponernos de acuerdo. No hay nada mejor que la oración y aún más ponernos de acuerdo en oración. Eso sí que tiene poder. Amén. Tiene poder. Cadena de oración. También es importante ello, la cadena de oración. Nosotros hemos de ponernos de acuerdo de manera permanente en esta cadena de oración, que tenemos que estar conectados también, como les decía, con nuestro liderazgo. Informémonos, pidámosles a ellos justamente el tema de la información. Busquemos la información, tenemos que estar conectados en esta cadena de oración permanente. Y a propósito de fiesta, de bendición, de consagración, de compromiso y de obediencia, que en nuestro mes de marzo viene nuestra noche de consagración. Ya tenemos el próximo día 26 de marzo, desde las 20:30 horas, nuestra noche de consagración. ¿Qué viernes más especial es el que viene en un par de días más? Viernes 26, 20:30, esa noche que podamos separar justamente para que podamos entregar, disfrutar lo que hemos vivido, lo que hemos podido compartir y aprender. No solamente nosotros, acuérdense la importancia de que siempre esté abierto a nuestros amigos, a nuestra familia. Dios está haciendo ahora en iglesia, por estos medios y con nosotros. Dejémonos usar. Noche de consagración, gran y bello momento para el Señor. Y a propósito de momentos bellos para el Señor, quiero que desde el lugar donde estén, todos aquellos que estén contentos y alegres con ser hijos del Señor, levanten la mano o digan amén. ¿Quiénes están contentos y agradecidos de ser hijos de Dios? ¿Cierto? Estamos contentos, estamos agradecidos. Somos parte de un corazón agradado, un corazón que está grato, un corazón que está siempre dándole gracias al Señor. Y lo importante es que el Señor también nos dice cómo tenemos que ser y dar gracias nosotros como hijos a propósito de nuestras ofrendas. Tenemos algunos principios y algunas ideas y enseñanzas que siempre el Señor nos recuerda, y en este minuto vamos a leer algunos artículos de ellos, partiendo por 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una bonita invitación. Pero sigamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quedémonos ahí un segundo antes de pasar al siguiente. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque tenemos necesidad. Pero aquí dice, dejemos al lado la emoción. Es obediencia, es convicción, es saber a quién tenemos al lado. Y con alegría. La alegría es parte de una actitud, no de una emoción. Eso es lo que tenemos que nosotros, es el compromiso que el Señor espera de nosotros. Para continuar con el versículo 8, que termina cerrando la idea diciéndonos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vuestros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, somos un corazón alegre, dador, grato, y tenemos justamente para entregarle a otros. Qué maravilloso que Dios nos dé, no solamente para suplir, ni por necesidad, por obediencia y para dar a otros. Ese es el momento, esa es la invitación, a dar con alegría, porque Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad, y para darle a otro. Qué bello es el principio del Señor en ese sentido. Vamos a orar.
porque tenemos separado nuestra ofrenda, nuestros diezmos, nuestros compromisos, para que de alguna manera honremos al Señor y le digamos estamos contentos, gratos y agradecidos. Gracias, Padre, por lo que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque logramos entender que somos un corazón grato, alegre, contentos de ser hijo tuyo. Sentir que estamos en el hueco de tu mano, que tú nos provees, que tú conoces cada una de nuestras necesidades. Por eso, Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Padre, y contentos, felices, convencidos y en obediencia entregamos nuestros diezmos, entregamos nuestras ofrendas, porque a su vez declaramos que podremos bendecir a otros también que no te conocen, pero a propósito de esta disposición del corazón, de cómo nos bendicen, también va a poder ayudar, honrar y bendecir a otros. Gracias, Padre, porque obedecemos tu palabra, porque entendemos lo que nos quieres enseñar y porque en el hueco de tu mano estamos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la disposición, esa es la iglesia y en eso nos unimos. Hemos recordado, hemos ministrado, hemos estado juntos y por lo tanto ahora vamos al plato fuerte del día de hoy. Una prédica que el Señor va a usar a uno de nuestros pastores, tremendo pastor, siervo, pastor Juan Manuel, que trae algo del Señor que sin duda usted y yo sabemos que es para nosotros. Yo declaro que es para mí. Usted que está en su casa, ¿declara que es para usted? Pongámonos en esa disposición. Muy buenos días, iglesia. Reciba mi abrazo afectuoso en este hermoso domingo del mes de marzo. ¿Estamos listos para recibir hoy una palabra del Señor? Gracias por permitirme estar en tu casa, en tu living, quizás desde tu dormitorio o quizás desde un lugar de descanso en tus vacaciones. Pero lo importante es que puedas abrir el corazón a lo que el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros. Y quiero hoy compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes que se titula de la siguiente manera: apagón, así tal cual, apagón. Seguramente viene a tu mente alguna canción pegajosa por ahí. Quizás viene a tu mente alguna melodía relacionada con este concepto. Pero quiero utilizar todos los recursos de tu experiencia, quiero utilizar todo lo que haya en tu registro, en tu mente, en tu recuerdo, para que puedas ir conmigo al momento cuando has estado haciendo algo en tu vida cotidiana, y te pilla el apagón. Se cortó la luz de un minuto a otro. Nadie te avisó, la compañía eléctrica no lo previó, nadie lo avisó, no lo avisaron en el WhatsApp de los vecinos, no lo avisaron en la televisión, simplemente estás en medio de tu vida cotidiana y te pilló el apagón de un momento a otro. Así de simple. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cuáles son nuestras primeras reacciones? Vas a buscar las velas, los más antiguos. ¿Dónde quedó la vela? Me la sacaron del lugar donde la tenía. ¿Dónde están los fósforos? ¿Dónde está el encendedor? ¿Dónde están las lámparas de emergencia? No las reparamos. No tenemos pilas para poder ocupar las linternas. ¿Dónde está todo lo que necesitamos para poder sobrellevar un momento de apagón en cualquier momento de la vida? Hoy día nuestras casas funcionan básicamente con electricidad. Si no tenemos electricidad, se nos acaba el refrigerador, se nos acaba la entretención, se nos acaba el internet, se nos acaban la iluminación, no funcionan muchos artefactos, no podrás calentarte un sándwich, no podrás servir agua. En fin, te das cuenta que cuando llega el apagón vas a descubrir la verdadera condición de emergencia para la cual tú estabas preparado. ¿Y por qué he pensado en este concepto? Porque sin duda alguna que la prueba que hemos vivido desde el año pasado hasta ahora, como sociedad, como mundo, pero particularmente como iglesia, nos hace pensar en un escenario que meses antes jamás hubiésemos pensado, jamás nos hubiésemos posicionado.
lo que nos pasó en marzo del 2020 con esta pandemia global que ataca al mundo no es otra cosa sino que lo más similar a un apagón de nuestra vida cotidiana. Y eso significa la siguiente palabra: crisis. El apagón conlleva inmediatamente una crisis. Si tú piensas en un apagón en una ciudad, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que dejan de funcionar. Te vas a dar cuenta de los equipos que no están funcionando. Te vas a dar cuenta que las reservas, que todo lo acondicionado para sobrellevar un apagón va a ser puesto a prueba. La crisis, y similar a un apagón, produce un reset, produce un reinicio de todas las cosas. Cambian los programas, cambia lo establecido, cambian nuestros planes, cambia todo lo que estaba programado, porque las circunstancias nos obligan a reiniciar. Las circunstancias nos obligan a parar, a pensar, a tomar planes de contingencia. El cambio inesperado de las condiciones no es otra cosa sino que una crisis. El cambio brusco lo que hace, queridos hermanos, es desnudar una realidad. Y en este punto me quiero unir y recordar la palabra que nuestro pastor Cristian nos predicaba la semana pasada en relación a edificar nuestros fundamentos con la prudencia que la palabra del Señor nos enseña. Y es que al ver esa imagen del edificio Alto Río destruido, me recuerda cómo es una crisis similar a la que se vivió en ese momento en nuestro país. Fíjate que en ese momento del 27F, del terremoto que hubo en nuestro país, 8.8, lo que hizo fue desnudar nuestra vulnerabilidad como país, nuestra cadena de abastecimiento. Lo que hizo fue desnudar los principios y las prioridades que hay en el corazón de cada chileno. Es así como vimos los noticieros y gente al otro día del terremoto robando lavadoras, robando televisores, haciendo largas filas para poder comprar un poco de benzina, comprando todo lo que podían a su alrededor porque la crisis les pilló inesperadamente. Se vieron varias cosas. Se desnudó el corazón de nuestro país. Vimos la vulnerabilidad en la cual vivimos. Pero esto desglosa otra verdad que, un poco viendo nuestra historia como país y nuestra propia vida como sociedad, nos van a traer varios puntos súper importantes para conversar en esta mañana y reflexionar en la palabra del Señor. Porque este concepto es súper importante. La crisis, el cambio brusco, lo que provoca un reset, un reinicio en nuestros sistemas, en nuestra vida, lo que hace no es otra cosa sino que desnudar la realidad en la cual tú y yo vivimos. Si en este momento tuviésemos que revisar toda nuestro contingente de emergencia para una crisis, seguramente te vas a dar cuenta que el dinero en efectivo que estaba guardado en una cajita mágica por ahí en la casa, poco a poco se ha ido gastando. Te vas a dar cuenta que las reservas de agua ya no tienen las mismas que antes. Te vas a dar cuenta que las pilas que compraste hace 3 años ya no te sirven para la emergencia. Te vas a dar cuenta que los alimentos que están en tu caja, ya la mitad de ellos está vencido, ya no se puede consumir. ¿Por qué? Porque la crisis lo que hace es desnudar inmediatamente nuestra realidad. ¿Y sabes lo que pasa con nosotros y con las sociedades en realidad? Es que tenemos mala memoria. Sí, hermano, tenemos mala memoria. Porque a los pocos meses del terremoto, todas las personas tenían agua. Todas las personas edificaban sus casas en otros lugares. Ya no te era tan fácil comprar una propiedad a la orilla del mar, donde años atrás la marea llegaba hasta ese lugar. Ya no te era tan fácil comprar una casa o edificar algo en la ribera de un río. Ya no te era tan fácil pensar vivir cerca de una quebrada, porque estaba fresco el recuerdo de la tragedia. Cuando hay aluviones,
cuando hay terremotos, cuando hay maremotos, cuando hay una crisis inesperada en las condiciones climáticas o en una crisis como un terremoto, lo que hace es una alerta y un recuerdo de saber dónde se puede edificar y dónde no se puede edificar. Entonces pasan las generaciones, pasan los años y la gente vuelve a edificar en lugares donde cuando hay crecidas de río, arrasan con toda la ribera y con todo lo que está a su alrededor. La gente vuelve a edificar donde la marea tiende a subir rápidamente ante un tsunami. La gente vuelve a edificar donde hay quebradas, donde hay cauces que hoy y por 10, 15, 20 años han permanecido secos, pero la mala memoria que nuestra sociedad y que cada uno de nosotros tiene lo hace olvidar las tragedias del pasado y repetir los mismos errores que han cometido nuestras generaciones. Todo este preámbulo que hago, toda esta conversación previa, es para recordar algo. El apagón viene sin aviso. La crisis se presenta sin aviso. Y hay un factor sorpresa. No solamente en las condiciones que vivimos hoy, en un mundo totalmente incierto, en un mundo totalmente impredecible, sino que también hay un factor sorpresa. El escenario, amada iglesia, en este tiempo es absolutamente incierto. No creo que la dificultad que le produjo al mundo el coronavirus, esta pandemia que nos ha alcanzado a todo el mundo, no creo que sea un pájaro que simplemente pasó por nuestra historia. Es la tendencia que el mundo va a vivir de aquí en adelante. No soy un portador de malas noticias, soy un predicador del Evangelio, de buenas noticias. Pero la fe no desconoce las circunstancias adversas del mundo. No vengo tampoco a sembrar un terror apocalíptico de lo que va a pasar mañana en la pospandemia. No vengo a sembrar un terror apocalíptico de lo que va a pasar mañana con terremotos, tsunamis, quebradas, aluviones, un clima cambiante. No vengo a sembrar un terror sobre eso. Simplemente vengo a ver y hacerte ver la realidad que este mundo hoy está viviendo. Un factor sorpresa, un escenario absolutamente incierto. Así como nos golpeó la pandemia, el escenario está abierto para que vengan otro tipo de amenazas a nuestros propósitos, a nuestro camino, y tengamos la sabiduría, la prudencia, la visión para enfrentarlos de antemano, de la mano de las promesas del Señor. El factor sorpresa está inserto en la Escritura. Teológicamente nos damos cuenta cómo el Señor, en los eventos finales y en los eventos más importantes que la iglesia está esperando, hablamos de su venida y como conjunto el rapto y la segunda venida de Cristo, pero hablando de los eventos finales en general, el factor sorpresa va a estar preparado incluso para esa persona que está todos los días esperando. De alguna o de otra manera, el factor sorpresa va a estar presente. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pedro en su segunda carta a la iglesia. Dice, pero el día del Señor, y fíjate este concepto, llegará tan inesperadamente como un ladrón. Factor sorpresa. Está preparado para la iglesia, está preparado para el mundo el factor sorpresa. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Aquí vemos explícitamente, hablado por el apóstol Pablo, el factor sorpresa que esperan a la iglesia y al mundo en los últimos días. De hecho, el Señor mismo dijo que Él no nos va a avisar ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Nadie sabe el día. Nadie sabe la hora. Simplemente el Señor nos habla de temporadas, de señales, de eventos que van a ir hablando al espíritu de cada uno de nosotros y que a la luz de las Escrituras
nos irán trayendo poco a poco a acercarnos al momento que está reservado y que sigue siendo un factor sorpresa para el Señor. Ahora, pensando un poco en esta reflexión y en el nombre que le hemos dado para que quede ahí en el recuerdo, en tu corazón, en tu mente, te quiero volver a llevar al momento del apagón que tú viviste en tu casa, al momento del reset, del reinicio, al momento del terremoto, al momento de la crisis pandémica, al momento del estallido social, cuando tus planes tuvieron que ser cambiados, donde tuvimos que acomodar las velas a los nuevos vientos que estábamos viviendo. Esta es la pregunta que te hago y que da inicio al corazón de esta reflexión que queremos compartir en esta mañana. ¿En qué paso nos encontró el apagón? Amados, ¿en qué paso nos encontró el apagón? La prueba de nuestra obra. Repito que nuestro pastor Cristian la semana anterior nos habló fuertemente del fundamento en el cual estamos edificando. Y de alguna manera de ampliar ese concepto y de unirlo a este sentir que el Señor había puesto en mi espíritu por esta palabra, se me hace muy sencillo unirlo a esta palabra y darle una continuidad a este concepto y ampliarlo de la manera que el Señor nos está permitiendo hoy. No solamente quisiera hablar del fundamento, sino que quisiera ampliar también a la prueba de nuestra obra. Y la pregunta es esta: ¿con qué materiales estamos edificando nuestra casa? Esta es la pregunta. ¿Qué tan preparados estamos para la crisis? ¿Qué tan preparados estábamos para la crisis? Te lo digo en el ámbito personal. ¿Tenías ahorros para una crisis? ¿Tenías pensado un plan B para la crisis? Te lo digo como en un sentido de un apagón. ¿Tenías preparada tu luz de emergencia? Si eres más, a lo mejor tradicional, ¿tenías la vela? ¿Tenías los fósforos? ¿Tenías el agua reservada para un corte de agua? Pero más importante aún, ¿qué tal estaban nuestras edificaciones en el momento que nuestra fe se ve probada por la prueba, como nos enseña el apóstol Pedro? Y quiero que reflexionemos en algunos conceptos que el apóstol Pablo entrega a la iglesia. Porque así como un apagón, como un terremoto, como una crisis, así también muchas veces un incendio puede venir rápidamente a consumir nuestra casa, y en ese momento se va a probar todo aquello que estaba bien puesto y todo aquello que no servía. El apóstol Pablo hace una alegoría y comienza a hablar de un montón de materiales de construcción. Y yo quiero que podamos extraer algo súper importante para seguir adelante con esta conversación en la palabra del Señor. Vamos a Corintios 3, 1 Corintios 3, versículo 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Versículo 11. Aquí donde viene la recomendación. Porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, y fíjate esto, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno y paja. Versículo 13. Fíjate esto, aquí viene lo crucial de lo que te quiero comentar en este versículo. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Y fíjate acá, esto es crucial. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Y esto es realmente sorprendente, amados. Porque el apóstol Pablo habla de un fuego que viene a probar el trabajo de cada uno de nosotros. El apagón, la crisis, lo inesperado,
va a ser una constante de aquí en adelante. La prueba, la crisis, el escenario incierto va constantemente, amados, a probar nuestra fe, a probar nuestro trabajo, a probar nuestra edificación, a probar la semilla que hemos sembrado en casa, a probar lo que cada uno de nosotros ha ido edificando en su casa. Y la prueba de nuestra obra va a ser descubierta, va a ser desnudada. Amado, preparémonos para una única constante en el futuro: la prueba, la crisis, la incertidumbre. El Señor mismo nos anticipó, y esto no es sorpresa para nosotros. La Biblia enseña que el mundo nos traerá aflicción, conflicto, roce, problemas. Nos va a traer constantemente un roce, tribulación, angustia. Sin embargo, el Señor dijo algo que es el pilar de esta palabra. Pero confíen, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Así como te anuncio las palabras que dice la Biblia, que no vienen tiempos mejores para este mundo, así también te digo que los justos florecerán en medio de la crisis. Los justos por la fe debemos florecer en medio de la crisis. Sin embargo, la prueba, por lo que el apóstol Pedro nos enseña, y en conjunto con muchísimas otras escrituras en la Biblia, no viene a otra cosa sino que a probar el trabajo, a probar la calidad del trabajo de cada uno de nosotros. Y la crisis nos trae algo, y es un cambio en el paradigma. La crisis provoca un cambio de paradigma. Eso es lo que provoca una crisis, un cambio de paradigma. La crisis nos obliga, amados, a hacer un reordenamiento de nuestras prioridades. Sin duda alguna que el confinarte en tu casa, el estar asumido en una crisis social, el estar asumido en un escenario pandémico, de confinamientos, de poder comprar solo lo esencial, de poder tener que estar en casa, de tener que estar en casa con la familia, sin poder realizar las actividades de manera normal, sin duda alguna que para cada uno de nosotros nos provocó una revisión de nuestra vida, una revisión de nuestra agenda. Y eso no trae otra reflexión, sino que un cambio de paradigma, y nos obliga, la crisis, el fuego, el apagón, el terremoto, el tsunami, de la manera como tú lo percibas, este cambio global, no ha hecho otra cosa sino que traernos al centro, y el Señor nos ha llevado a un reordenamiento de nuestras prioridades como hijos del Señor. Amados, si no hemos reflexionado en nuestra agenda, si no hemos reflexionado en el cómo y en el qué hacemos, si no hemos reflexionado en nuestras prioridades en la vida, en este tiempo de prueba que hemos vivido, créame que todavía estamos reprobando este examen que nos ha mandado Dios. La iglesia, la familia de la fe, debe estar en la obligación de examinarse, de mirarse al espejo con los ojos de Cristo y ver un reordenamiento en nuestras prioridades. Número 1, quiero que podamos revisar 3 necesidades que genera la crisis. Número 1, la necesidad de revisar qué prioridad tiene en nuestra vida lo esencial y lo accesorio. La crisis que provoca un cambio de paradigma, lo primero que hace es crear la necesidad de revisar lo que en nuestra vida tiene prioridad, revisar lo esencial y lo accesorio. Y aquí viene una reflexión profunda que el Señor me ha hecho entrar y que yo la comparto también para edificación de la iglesia del Señor. Necesitamos revisar en nuestra agenda qué es lo esencial y qué es lo accesorio. El escritor de Hebreos, probablemente el apóstol Pablo, dice esto, luego de hablar de un capítulo completo sobre los héroes de la fe, comienza el capítulo 12 diciendo:
Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y aquí viene a separar un poco el apóstol Pablo, a limpiar un poco su visión, después de haber visto tantas obras de fe en el capítulo 11. Y dice, despojémonos del lastre que nos estorba. El lastre viene a ser todo ese peso muerto. El lastre es una piedra que no sirve para edificar, que no sirve para tallar, que no sirve para hacer muros. Simplemente el lastre es una piedra que estorba. En especial, dice el apóstol, del pecado que nos asedia, y corramos por delante. Y aquí viene una flecha a nuestro espíritu de la palabra del Señor. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Amada iglesia, si la crisis no nos ha hecho reflexionar entre lo esencial y lo accesorio, en este momento la palabra nos viene a recordar esta necesidad que se crea en medio de una crisis. Debemos diferenciar lo que es accesorio y que muchas veces se transforma en peso muerto a la verdadera esencia de cada uno de nosotros en la fe. ¿Acaso cuando nuestros panoramas y proyectos fueron echados a tierra, no tuvimos que volver a lo esencial? ¿Acaso cuando se cayeron todos nuestros proyectos para el año 2020 y nuestros programas y agendas se fueron a la basura, no tuvimos que rápidamente separar lo esencial con lo accesorio? Entonces el apóstol y la palabra en hebreo nos enseña lo siguiente. Fijemos los ojos, fijemos la mirada en Jesús. El primer punto que nos invita a reflexionar la crisis es que todo lo material, todo lo accesorio, todo lo que es entretenido, todo lo que es llamativo, todo lo que podríamos llamar luces, lo que podríamos llamar agregado, todo eso en un momento de crisis queda de lado y obligatoriamente nos tenemos que volver a lo esencial, que es Cristo el Señor. Otro punto importante que nos lleva a reflexionar un apagón, una crisis como la que está viviendo el mundo y la iglesia también inserta en él, es lo siguiente. Y aquí es donde hemos tenido que derribar nuestras estructuras religiosas como evangélicos. Y este es el punto número 2, la necesidad de revisar el templo oculto como el eje de la vida cristiana. Te lo repito, la segunda reflexión que nos lleva la crisis es a revisar la necesidad de revisar el templo oculto como eje de la vida cristiana. Y quisiera explicar este punto brevemente. No estoy haciendo aquí una rebelión a no congregarse. No estoy bajando de importancia lo que el apóstol también nos enseña en Hebreos 10, capítulo 25. No dejen de congregarse como alguno tiene por costumbre. Incentívense al amor, a las buenas obras. No estoy bajando de nivel la importancia del culto. De hecho, la palabra nos enseña a rendir un culto al Señor, que es nuestra propia vida. Sino que estoy reordenando la prioridad en la cual vivimos hoy. Todo lo que tiene que ver con templo se nos ha cerrado por un año. Todo lo que tiene que ver con culto, como nosotros lo concebimos, se nos ha cerrado por un año. Entonces, cuidado, que si nuestro eje de vida cristiana se había centrado en el templo, se había centrado en lo cultico, nuestra vida comienza a tambalear. Es aquí cuando nos damos cuenta que el eje de la vida central del cristiano, el eje central de la vida del cristiano, no es el templo, ni es la reunión evangélica, sino que el eje de la vida cristiana es Cristo el Señor, lo esencial. Y esto no es algo nuevo. Y quiero traer a colación este versículo donde Jesucristo habla con la mujer samaritana. Los samaritanos, un pueblo mezclado entre judíos y otros pueblos paganos. El Israel del norte que se mezcló finalmente con otros pueblos y comenzaron a desviarse del hilo que el Señor le había trazado a su pueblo. Por lo tanto, por eso los judíos no podían ver a los samaritanos. Lo veían como infieles, lo veían como gente pagana. Los samaritanos tenían una mezcla
de las tradiciones de los demás pueblos paganos con algunas tradiciones de los hebreos. Por lo tanto, eran una mezcolanza, eran híbridos. Los samaritanos eran gente que, queriendo acercarse a Dios, se habían alejado del eje central que el Señor había dejado establecido en su palabra. Entonces esta mujer, lejos de poder conversar con el Señor su situación y a lo mejor haberse derramado delante de Él ante la vida que ella llevaba, en medio de la conversación, y al darse cuenta con quién está hablando, le hace una pregunta, le pone al Señor en la mesa algo que no tiene nada que ver con la conversación que está viviendo. El Señor le está descubriendo su vida. Y la mujer entre medio saca esto y dice: Señor, nuestros antepasados, los padres samaritanos, adoraron en este monte. Ahora, ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Aquí la mujer está poniendo a competir dos paradigmas: el de sus padres samaritanos o el de los judíos. Ambos tenían un monte distinto para adorar. Pero aquí es cuando el Señor rompe sus paradigmas. Aquí es cuando el Señor viene a rescatar la mente de esta mujer samaritana, que se había mezclado con lo accesorio, que se había mezclado, que había olvidado el eje principal de adorar al Señor y lo habían llevado a lo religioso, a lo cúltico, a lo estructural. Y el Señor le dice: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Amado, créeme también en esta mañana por la palabra del Señor, que vienen días en que no va a ser el templo el eje de nuestra vida cristiana, en que no va a ser la reunión como estructura evangélica lo que va a llevar nuestra vida cristiana. Créeme que va a llegar el lugar donde ni es en este templo, ni es en el otro templo, sino que va a ser nuestra propia vida dedicada al Señor. El templo va a ser tu propia casa, el templo va a ser tu propia vida, el lugar de adoración va a ser en un escenario absolutamente que es distinto al que hoy día estamos parados. Por lo tanto, el Señor quita el centro de la vida cristiana del lugar para ponerlo en una dimensión. Atención con esto que es súper importante. La crisis que hemos vivido nos ha hecho reflexionar y la voz del Espíritu Santo nos lleva a entender que la verdadera adoración, que la verdadera vida del cristiano no tiene que ver con un lugar, con una denominación, no tiene que ver con una estructura, tiene que ver con una vida dedicada a Cristo. Con templo o sin templo, con las puertas abiertas o con las puertas cerradas. No es en Jerusalén, no es en el otro monte. Es el momento en que los verdaderos adoradores, y ahí está la palabra, los verdaderos. Porque un terremoto, una crisis, un apagón, una prueba, lo que hace es descubrir lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que está edificado con calidad, que es verdadero, y lo que está edificado con mala calidad, que es falso, que es un sucedáneo, que es un reemplazo de lo verdadero. Esta crisis nos ha enseñado a que no podemos vivir de un culto de día domingo. Y entiéndelo bien, este culto es muy necesario que estemos todos juntos en el Espíritu. Es más, yo lucho con toda la gente que puedo, lucho en decirle: conéctate, escucha la palabra, abre el corazón, no te desconectes. Siempre tengo esa lucha para no desconectarme yo y que no se desconecten los que están a nuestro alrededor. Pero si nuestra vida cristiana estaba basada en un culto de domingo, y donde domingo tras domingo venía, me sentía un poquito bien y en la semana seguía mi vida lejos de Dios, créeme que no te alcanza para sobrepasar la crisis. No, amado, no te alcanza. Es tiempo de revisar nuestra vida. Es tiempo de revisarla. Y el punto número 3, que también es muy necesario revisar en medio de la crisis, es el siguiente: la necesidad de edificar nuestra vida en Cristo. La necesidad de edificar nuestra vida en Cristo. Amado, muchas personas
que pasan por nuestras iglesias. En el tiempo normal, cuando nuestros templos están abiertos, mucha gente viene a recibir de Cristo y recibe en el corazón una palabra de esperanza, recibe un alivio temporal, pero al no cimentar nuestras decisiones en los principios de la palabra del Señor, ese alivio temporal rápidamente va a ser efímero, va a desaparecer en nuestra vida. De ahí viene la palabra también de esa semilla que fue sembrada entre espinos. Los afanes de la vida terminaron ahogando ese principio sembrado en esa vida. Es por eso que hoy es tiempo de revisar cuál es el material que estamos utilizando, en qué fundamento estamos edificando, pero también saber lo que debemos desechar y lo que debemos tomar. Es por eso que el apóstol Pedro, luego del día de Pentecostés, cuando luego del derramamiento del Espíritu Santo sobre 120 personas, predica a una gran multitud y 3.000 personas creen al Señor. Luego en el capítulo 4 encontramos al apóstol Pedro dando explicaciones al concilio, teniendo que rendir cuentas ante los mismos que crucificaron a Jesucristo el Señor. Y ante la evidencia tan concreta de un tremendo milagro en un hombre, el apóstol Pedro levanta la voz y lleno del Espíritu Santo le dice a los sacerdotes, a las personas que habían crucificado hace un par de semanas atrás a Jesucristo el Señor, les dice lo siguiente: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Este Jesucristo, a quien el apóstol Pedro, Juan y todos aquellos que estaban ahí predicando llevaban tan encarnado en su vida, y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice a los sacerdotes, le dice a la estructura religiosa de ese momento, a los verdaderos enemigos de la propagación del Evangelio, les dice: a ese Jesucristo que ustedes desecharon, que ustedes despreciaron, que ustedes crucificaron, ese Jesucristo ha llegado a ser la piedra angular de esta edificación. Hermano amado, la crisis nos lleva a revisar nuestra vida y nos lleva a revisar con qué materiales estamos nosotros edificando. ¿Has desechado a Cristo el Señor de tu vida en tu edificación? ¿Has invertido los roles y lo esencial de tu vida ha pasado a ser a lo mejor lo temporal y has dejado a Cristo como un accesorio más? ¿O realmente Cristo es el centro de nuestra vida? Es lo que la Biblia, es lo que la palabra del Señor, es lo que la inspiración del Espíritu Santo nos lleva en esta mañana a reflexionar. Y quisiera concluir con estas 3 reflexiones, con estas 3 conclusiones que nos arrojan estas 3 reflexiones que hemos hecho. Pues la palabra del Señor nos desnuda, nos muestra un diagnóstico, pero también la palabra del Señor nos lleva a tomar decisiones. Y en base a estas 3 conclusiones, quiero hacer un llamado por la palabra del Señor. A ti, amada familia de la fe. A ti, amigo que me escuchas. A que puedas ver que ya no hay tiempo para seguir yendo tras lo accesorio, sino que el Señor nos está llevando al punto central de la vida del ser humano, que es conocerlo a Él y vivir una vida dedicada para Él. La primera reflexión que podemos tomar de esta palabra, la primera conclusión, es 1. Seguir lo esencial sobre lo accesorio. Seguir lo esencial por sobre lo accesorio. Nuestra vida, quizás religiosa, por muchos años, y del primero que estoy hablando es de mí. Nuestra vida religiosa, nuestra estructura evangélica, por muchos años nos encerró en un programa, nos encerró en una programación, nos encerró en estrategias, dejando incluso de lado lo esencial, que es la vida de Cristo Jesús. No estoy diciendo que los programas sean malos, no estoy satanizando las estrategias.
Estoy diciendo que todo eso siempre va a ser accesorio a lo esencial. El llamado es volver a lo esencial. Es volver a la vida de Cristo el Señor. El principio de la palabra del Señor para este punto está ahí en Mateo 6, versículo 33. Más bien, amada iglesia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está lo accesorio. Ahí está, lo esencial. Fíjense cómo Jesucristo marca tan claro lo esencial y lo accesorio. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, lo recalco, lo esencial. Ahora, punto B del versículo, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahí está lo accesorio. Amado, cuando la familia de la fe ha entrado en crisis, cuando tu esposo, hijo, papá, mamá, familiar, amigo de la fe, ha tenido que estar en una UCI, peligrando su vida, cuando tu negocio se ha tenido que cerrar por un año, cuando ha llegado la cesantía, cuando has tenido que gastar solo en lo básico y dejar lo secundario de lado, es cuando más razón nos hace este versículo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo esencial de la vida del ser humano. La bondad, las bondades del país, la prosperidad de Chile hizo que la iglesia chilena nos entretuviésemos más en lo accesorio, más en el show evangélico, más en la chaya, más en la entretención que en el mensaje central de Cristo. Cristo es lo esencial en nuestra vida. El joven rico se encontró con Cristo el Señor. Era un hombre piadoso, era un hombre bien intencionado, era un hombre temeroso a los mandamientos. De hecho, la Biblia enseña que Jesucristo le dice, si quieres acceder a la vida eterna, tienes que cumplir todos estos mandamientos. Entonces el joven rico dice, pero todo eso lo cumplo. Entonces el Señor le dice, te queda algo, mi viejo, te queda algo. Renuncia a lo accesorio y abraza lo esencial. El joven rico no estaba prosperado porque era corrupto. Estaba prosperado porque había sido justo. Estaba prosperado porque había hecho las cosas bien. Pero ahora el Señor lo enfrenta a lo siguiente. Le dice, mira, te pongo en la balanza. ¿Qué prefieres? ¿La bendición o la fuente de la bendición? Si quieres acceder a la vida eterna, tienes que incluso renunciar a tu riqueza y abrazar lo esencial y seguirme. No significa que el joven rico iba a quedar en la calle. Significaba que el joven rico tenía que hacer un cambio de prioridades y pasar de lo accesorio a lo esencial. No lo logra hacer y se fue entristecido. La segunda conclusión que nos trae la palabra del Señor en esta mañana es que la crisis nos obliga a reflexionar en lo siguiente. Debemos pasar de lo religioso a lo misional. ¿Y cómo es este paso? Pasar de la estructura, de lo que está establecido en nuestra mente, que es hacer iglesia, al corazón, a lo esencial de la misión que Cristo el Señor nos dejó. Cuando la palabra del Señor nos lleva a un momento de crisis, rápidamente nos obliga a botar lo accesorio y a abrazar lo esencial. Pero en el ámbito del quehacer, también nos ha obligado a revisar nuestra agenda y nuestra programación de vida. Como personas, como iglesia, como ministerios, como familia de la fe, como iglesia chilena. La obligación de este tiempo ha sido pasar de lo religioso, de lo cúltico, a lo misional. Y esta conclusión la quiero afirmar en este versículo de la palabra del Señor. Pedro viviendo una de las crisis más fuertes de su vida. Jesucristo el Señor había sido crucificado, muerto, y Pedro le había negado 3 veces. Pedro estaba en el fracaso. Pedro estaba en un descalabro de sus
de sus perspectivas. Pedro le había fallado al Señor. Estaba en una profunda amargura después de haber fallado al Señor. Pero aquí viene, en medio de la mayor crisis que Pedro estaba viviendo, aquí viene el amor y la restauración de la gracia del Señor para reenfocarlo, para redireccionarlo en la reorganización de sus prioridades. Y aquí le dice, después de haberle preguntado 2 veces, por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? Y mira que dice la palabra, a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Entonces la respuesta por tercera vez de Jesucristo fue la siguiente: Pedro, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Amados, el Señor nos ha llevado a cerrar nuestros templos, pero no a cerrar la iglesia. La crisis nos ha obligado a cerrar nuestras puertas, pero a seguir adelante con la misión que el Señor nos ha encomendado. Cada uno de nosotros amamos profundamente al Señor, pero la única manera de demostrarle nuestro amor a Él es sirviendo a las personas. Es amando a lo que Él ama. Me encanta un testimonio poderoso que nuestro pastor Satirio nos ha compartido. Edificando el templo central en Cúcuta, Colombia, el templo central del centro cristiano en ese lugar, había en su corazón el deseo ya incubado hace mucho tiempo de poder ir a predicar a Bután, una tierra donde Dios no era conocido. Y pegando ladrillos, soldando fierros, poniendo estructuras, la voz del Espíritu Santo viene y le dice: este es el momento, hay que ir a Bután. Entonces la respuesta de nuestro pastor Satirio fue la siguiente: ¿cómo voy a ir ahora, Señor, si todos nuestros esfuerzos están concentrados en edificar este templo? Estamos en plena edificación, ¿por qué ahora? Y ahí el testimonio de nuestro pastor Satirio dice que la voz del Espíritu Santo fue tan clara en llevarlo a lo esencial de su llamado. Le dijo: yo no amo ladrillos, yo no amo estructuras, yo amo personas. Sí, amado, lo esencial para el Señor, y se lo dijo al apóstol Pedro, eran las personas por las cuales Él había muerto ahí en la cruz y había redimido su vida. Ese es el llamado central que nos hace el Señor hoy. Pasar de lo religioso, pasar de nuestras propias estructuras a lo misional, al verdadero propósito por el cual el Señor Jesucristo nos ha levantado en este lugar. Y estas conclusiones nos obligan a pensar en lo siguiente: el llamado del Señor para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo para este tiempo, se centra en esta idea: convertirnos. Y como última conclusión, el llamado del Señor nos lleva a convertirnos en una iglesia sencilla. Atención con esto. Queremos hacer lo mejor de lo mejor. Por eso es que mejoramos la tecnología de nuestras transmisiones. Por eso es que ponemos toda la pasión quienes predicamos, quienes nos esforzamos. Sí, ponemos todo porque esto salga lo mejor posible. Pero no te engañes, el punto central de todo lo que hacemos es ser una iglesia sencilla. No una iglesia compleja, una iglesia sencilla, una iglesia compacta, sin vacíos por los cuales Satanás entre a derribar la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo enseña a la iglesia y le dice: no den lugar al diablo. Una iglesia desacoplada, una iglesia con distintos sentir, distinto corazón,
lo que va a hacer es dejar vacío a Satanás para que entre. Es el tiempo de transformarnos en una iglesia sencilla, en una iglesia compacta, en una iglesia que tenga respuesta de amor para cada uno que la requiera, para el niño, para el adolescente, para el joven, para el adulto, para la familia desintegrada, para el hermano que viene de un divorcio, para la hermana que viene de una crisis, para el hermano que quedó viudo, para la familia que quedó desamparada, para las personas que quieren, que convirtiéndose al Señor, quieren reordenar su vida. Una iglesia sencilla. Cristo jamás complicó el alcance de la gracia para alguien. ¿Quién lo complicaba? Los fariseos y las estructuras religiosas. Amigo, tú que me escuchas por primera vez, te digo esto de corazón. Queremos ser la iglesia más sencilla posible para que seas abrazado por la gracia del Señor. La iglesia más compacta posible. Nos ayudamos, interactuamos, intercedemos. Hay una red tan firme, un vínculo tan fuerte, que estamos absolutamente compactos en el propósito del Señor. Pero también una iglesia totalmente pastoral, que tengamos cercanía el uno con el otro, que nos cubramos el uno con el otro en amor, que cubramos nuestra debilidad, que podamos cubrir en la gracia del Señor al que necesita salir adelante. Dice el apóstol Pablo, y como versículo final para terminar esta enseñanza de la palabra, Colosenses 3, versículo 12. Dice el apóstol Pablo: por tanto, como escogido de Dios, la Cate es una iglesia escogida de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Y fíjate esto, por encima de todo, Iglesia Catedral, esta es la palabra del Señor para nosotros. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esta palabra vínculo me encanta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque podría llamarlo de esta manera para que se entienda gráficamente. El vínculo del amor es la mezcla que pega ladrillo tras ladrillo. El vínculo del amor. Una iglesia sencilla, compacta y pastoral es aquella iglesia que ladrillo con ladrillo está unido de manera totalmente impenetrable. Y esa mezcla que nos une, ladrillo con ladrillo, no es otra cosa sino que revestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí está la palabra del Señor. Amada iglesia, esta crisis nos obliga a replantear nuestra vida y a venir a los pies de Cristo diciéndole: Señor, dejamos de lado todo lo que nos entretenía para abrazar lo esencial y lo misional de nuestro llamado y de nuestro propósito. Permíteme, amado hermano, orar contigo desde casa. Si estás con tu familia, ¿por qué no te tomas de la mano? ¿Por qué no dejamos un ratito de lado lo que estábamos haciendo y nos centramos a orar un minuto de corazón? Padre, aquí estamos en esta mañana. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias por este momento en el cual hemos podido reflexionar en medio de esta palabra del Señor, que nos lleva a examinarnos y a volver a abrazar lo esencial. Oramos como familia en casa. Oro también por la fe y le tomo la mano a ese hermano, a esa hermana que está en el hospital, que está aislado por el contagio. Abrazo también a esa familia
que por trabajo están separados. Abrazo a ese hermano y a esa hermana que está solo en casa viendo el culto porque quizás su familia no la acompaña. O aquel que las circunstancias le han hecho vivir solo. Haciendo honor a esta palabra, quiero ser el portador de una iglesia sencilla, compacta y pastoral contigo. Y te abrazo. Y por la fe tomo tu mano. Y te digo, hermano, el Señor nos está llamando a volver a lo esencial, a volver al mensaje central, a volver a lo esencial del Evangelio, que es la justicia de Dios para el ser humano. Padre, ayúdanos a desechar todo lo accesorio. Ayúdanos a olvidarnos de todo eso que nos entretenía y a abrazar la fe genuina y el verdadero propósito por el cual tú nos has llamado. Papá, abrimos el corazón a esta palabra y nos arrepentimos como iglesia chilena. Señor, nos arrepentimos como iglesia, como familias delante de ti. Te decimos, Señor, perdónanos por habernos entretenido en la bendición. Perdónanos por habernos entretenido en la estructura. Perdónanos por habernos entretenido en el show y haberte desechado a ti, piedra angular, piedra principal. Perdónanos y permítenos volver al centro. Permítenos no depender de un culto religioso para vivir una vida en el Espíritu. Perdónanos en esta mañana y permítenos volver a esa senda antigua, que la crisis nos empuja a abrazar lo esencial. En el nombre de Jesucristo el Señor, te agradecemos, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Amada iglesia, gracias por tu atención y de todo corazón recibe este abrazo de parte de Catedral de la Alabanza. Qué hermosa palabra. El Señor tenía algo para mí. Y estoy seguro, amada iglesia, amado hermano, que también tenía algo para ti. Esa es la convicción, ese es nuestro Padre. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Nos abraza con esta hermosa palabra. Bueno, dando término a este culto, en recordarles en primer lugar que este hermoso mensaje será recibido por cada uno de ustedes a través de todos los medios y las redes sociales en unos minutos más. Por lo tanto, ese resumen va a ser importante, ya que esos conceptos fundamentales que nos ha dado nuestro pastor Juan Manuel, podremos reforzarlo y podremos repasarlo en familia. Son instancias, esto siempre es bueno repasarlo y tenerlo presente. En ese sentido, y a propósito de importancia y lo que el Señor tiene para nosotros, recordemos, la noche de consagración. El próximo viernes 26 será un momento especial del Señor con nosotros, contigo y conmigo, y como iglesia. A las 20:30 horas nos encontramos, canal de YouTube, tendremos un momento especial para todos nosotros. Agendémoslo, dejémoslo en rojo, es un momento especial. Tiene que estar con la importancia que merece para cada uno de nosotros. Nos encontramos ahí. Y para ir concluyendo, recordemos que mañana lunes recibiremos a través de también los mismos formatos con los cuales nos comunicamos, el altar familiar, que nos va a dar también esta instancia para también estar conectados a la palabra de manera semanal. Con ello, damos por terminada esta transmisión, darle las gracias, un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar y no olvidemos lo importante. Bendiciones.